Hola, Shabbat Shalom. Queremos decir un pequeño mensaje de esta perashá, Perashat Yitro. La perashá comienza diciendo: Vaishma Yitro Cohen Midian, Joten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe u le Israel. Y escuchó Yitro era el Cohen Midian, era uno de los ministros. Y escuchó todo lo que pasó con Am Israel, todo lo que pasó, los milagros que hubieron. Ki hotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim, que Hashem sacó de Egipto al pueblo de Israel. Y con eso fue Yitro y se acercó al judaísmo, se acercó al Yadut, y así fue como se convirtió en el suegro de la persona, del protagonista más grande que tenemos en la Torah, que es Moshe Rabbenu. Se convirtió en su suegro. Vaishma Yitro Cohen Midian Joten Moshe. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo que le movió? Que ahí se acercó al pueblo de Israel. Todos sabemos que Yitro era un ministro, tenía todos los lujos, tenía todo lo que quería, tenía todo el respeto del mundo. Dejó todo y se fue al desierto ahí con el pueblo de Israel. ¿Qué viste para dejar todo? Dice Rashi: Kriyat Yamsuf u Milchemet Amalek. Vio dos cosas. Vio el Kriyat Yamsuf, vio la partida del mar. Cuando vio la partida del mar se estremeció tanto que dijo: yo tengo que acercarme a este pueblo. Y vio también Milchemet Amalek. Vio la guerra con Amalek. Y aquí la pregunta es: el Kriyat Yamsuf, la partida del mar, ¿quién no la vio? ¿Qué quiere decir que escuchó lo del Kriyat Yamsuf? Todos los pueblos escucharon el Kriyat Yamsuf. Shameu Amimir Gazun Hilahaz Yoshebe Pelashe. Todo el pueblo, todos los pueblos escucharon esto del Kriyat Yamsuf. Fue algo histórico, fue algo inédito de que Kriyat Yamsuf, que se parta el mar, y pasaron todos por la Yabashá, Betohayam Bayabashá, dentro del mar en la sequedad. Era algo que no ha habido y no sé si va a haber un milagro tan grande como el Kriyat Yamsuf, como la partida del mar. Entonces todos lo vieron, si todos lo escucharon, entonces ¿cuál es la diferencia entre Yitro y todos los demás pueblos? Que Yitro lo escuchó y se acercó al judaísmo. Sin embargo, los demás pueblos no se acercaron. Entonces, ¿cómo tendría que decir? Vaya Yitro y vino Yitro. Si la diferencia entre Yitro y todos los demás pueblos es que él se acercó y los demás pueblos no se acercaron, entonces no me digas Vaishma Yitro y escuchó Yitro, sino dime vaya Yitro y vino Yitro. El Vaishma todos lo tenemos, el Vaishma todos lo tuvieron, todos escucharon de lo que pasó en Kriyat Yamsuf. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué fue lo que vio en Milchemet Amalek? Vio la guerra de Amalek. Pues, ¿qué sentido tiene después de Kriyat Yamsuf, después de que vio la partida del mar? Ya con eso basta para acercarse. Y si no le bastó a Yitro para acercarse con el Kriyat Yamsuf, ¿por qué le va a bastar con el Milchemet Amalek? ¿Qué tiene de especial la guerra de Amalek? ¿Cuántas guerras ha tenido el pueblo de Israel? ¿Por qué con Amalek? Ahí fue que, y aún así en Amalek, de repente ganaba Amalek, después ganaba el pueblo de Israel, hasta que al final Israel acabó con Amalek. Pero ¿qué tan especial hubo en esta guerra que con eso se conmovió Yitro y fue y se acercó al pueblo de Israel? ¿Qué pasó aquí? Para explicar esto, tenemos que saber qué quiere decir escuchar. ¿Qué es escuchar? Una persona puede escuchar, estremecerse muy bien, pero al final acaba lo que se espantó, lo que escuchó, y sigue siendo el mismo de antes. Pero puede haber otra persona que lo escuchó y no se quedó ahí en la primer parada en su oído, sino del oído subió a su cerebro, y del cerebro bajó al corazón, Veyadata Yom, Vashebotai Levabeja, y después cambió. Pues quiere decir que lo que escuchaste realmente lo escuchaste. No fue nada más de oído, como se dice. Realmente te entró. Eso es escuchar. Dice Shlomo Amelech: Benatata le'abdeja lev shomea. Le vas a dar a tu esclavo: yo quiero ser un lev shomea, un corazón que escucha. ¿Qué quiere decir un corazón que escucha? ¿Desde cuándo el corazón escucha? Claro, Rabotai, el corazón, cuando tú realmente lo atribuyes a tu corazón, quiere decir que ahí estás escuchando. Mientras no lo tengas en el corazón o en el cerebro, nada más así escuchaste y sigue siendo el mismo, quiere decir que no has escuchado. Está como aquel cafrí, aquel del pueblo, que fue a una ciudad y está ahí junto a las vías del tren, y el tren va y está llegando y está la sirena, están los claxon del tren, pero aquí ya se va la campana, va a pasar, y él ahí sigue como si nada platicando. Le dice la gente: ¿qué no estás escuchando la sirena? Muévete de ahí.
Y él dice, sí, claro que la escuché. Dice, pues si la escuchaste, muévete. Si no te estás moviendo, quiere decir que no lo estás escuchando. Escuchar es cuando una persona le tiene tiene afecto a lo que ve. Tiene efecto. Cuando resultó un efecto en ti, ahí veo que realmente escuchaste. Pero si no hubo efecto, quiere decir que como vino, se salió, quiere decir que no escuchaste. Como entró de un oído, salió por otro oído, quiere decir que realmente no lo escuchaste. Escuchar es estremecerse. ¿Cuántas vemos, Rabotay, cuánto vemos que hay atentados en Israel? Y que hay tsunamis, y las Twin Towers, y el Chavez Project, y hay Hizukim, y vienen Jajamim a darnos Hizuk y Hizuk. Si nos entra de un oído y nos sale del otro, quiere decir que no escuchamos. Si no te estremece y cambia en ti, no nada más que te estremezcas, ay, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puede ser tantas bombas y no tocó a ningún Yehudí? Bueno, pues estremécete y te pashpesh bemaaseja. Quiere decir que realmente revisa tus actos. Si te estremeciste tanto y escuchaste, pues cambia. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué la persona no atribuye lo que escuchó a su cerebro, a su corazón? Eso es escuchar, Rabotay, que salgamos de una derashá y digamos, ya voy a cambiar, quiere decir que así escuchaste. Que salgamos de que como dicen en las noticias, hubo varias bombas y no tocó a ningún Yehudí. ¡Qué casualidad! Si te quedaste en esa casualidad, quiere decir que no escuchaste nada. Hashem mandó este milagro para que veas, si no toca un Yehudí es porque quiero yo a los Yehudí, y si Él nos quiere, pues nosotros tenemos que quererlo y hacer lo que Él nos pide, Rabotay. Eso es escuchar. ¿Qué escuchó Yitro? Escuchó Kiryat Yamsuf. Todos escucharon, pero todos escucharon y se quedaron ahí. Azni Balu Alufedón, claro, se estremecieron, pero se quedaron igual. Yitro Shamau Ba, Yitro escuchó y llegó. Entonces la diferencia entre Yitro y los demás no es nada más que llegó, es que Yitro sí supo escuchar. Los demás pueblos se quedaron de un oído a otro oído y no escucharon. Por eso dice Vaishma Yitro, no vaya Boitro. Porque el Vaishma te tiene que conllevar a ir, a acercarte. Si te acercaste, quiere decir que lo shamato todo, quiere decir que ahí sí lo escuchaste. Esa es la respuesta, por eso dice Vaishma Yitro. Y la segunda pregunta, preguntamos, ¿qué vio en Milhemet Amalek? ¿Qué vio en la guerra de Amalek que no había en alguna otra guerra? ¿Qué fue lo especial que vio en Amalek? Entonces podemos explicarlo así. Todos sabemos Amalek no fue nada más un pueblo que guerreó con Am Israel y ahí se acabó. Amalek, dice el pasuk, Zahor tizkoret asher asa aleja Amalek. Tienes que recordar lo que hizo Amalek. Asher kareja baderech, que te enfrió en el camino. ¿Qué quiere decir que te enfrió? Dicen los Rishonim, dicen los comentaristas de hace 1000 años. Todo el pueblo de Israel, cuando todos los demás pueblos vieron el Kiryat Yamsuf, vieron la partida del mar, estaban con la boca abierta, no se podían acercar. ¿Qué temor le tenían a Am Israel? Llegó Amalek, dice, no pasa nada, y se vino a la guerra. Perdió la guerra, pero le enfrió todo ese entusiasmo que todos tenían. Enfrió ese miedo que todos le tenían a Am Israel. Dice el Jinuj, uno de los Rishonim también de hace 1000 años, dice como si estás en una tina que está hirviendo y nadie se acerca en ella. Si nosotros vemos como alguien se avienta a la tina, aunque se queme y está gritando de las quemaduras, pero la enfrió delante de todos. Dijimos, quiere decir que hay alguien que se puede meter aquí. Eso que enfrió, eso no lo puede soportar Hashem Yitbaraj. Que alguien enfríe algo. Cuando hubo el Kiryat Yamsuf, que todos estaban como que no podían, estaban hipnotizados de lo que estaban viendo. Y nadie se podía acercar a Am Israel, a guerrear con ellos. Llegó Amalek, dijo, no pasa nada. Y llegó Amalek. Ahí dice Borolam, Timchet Zeher Amalek, borra ese Zeher. Tienes que borrar este Zeher de Amalek. Amalek no es nada más una guerra, Amalek es una ideología de enfriar las cosas, de enfriar lo que estaba caliente. Eso es Amalek. Rabotay, cuando vio Yitro que existe un Amalek, Yitro vio que existe alguien que puede enfriar un Hizuk tan grande, que puede enfriar algo tremendo, como Kiryat Yamsuf, lo puede enfriar Amalek. Con eso vio Yitro y se acercó. No nada más le bastó con el Kiryat Yamsuf. Kiryat Yamsuf tal vez sí se estremeció, pero puede ser que Yitro sea como otros, que se estremecieron y siguieron igual. Pero Yitro también vio el otro lado, vio cómo puede llegar a una persona en ver Kiryat Yamsuf y quedarse, y ir a guerrear con el pueblo de Israel, quedarse como Amalek. No pudo soportar esto. Yitro dijo, puede ser alguien que después de Kiryat Yamsuf todavía exista un Amalek. Eso es lo que vio. Kiryat Yamsuf milhemet Amalek. ¿Qué fue lo que escuchó? Escuchó el Kiryat Yamsuf, pero también vio la otra parte, también vio cómo existe alguien que se enfría. Y eso dijo, yo no puedo que en mí esté esto, que yo me enfríe. Y por eso Shamau él sí se acercó.
Rabotay, ¿cuántas veces nosotros enfriamos? Llegamos, salimos de una derashá, estaban todos conmovidos y decimos, bueno, este habló como todos, siempre habla de lo mismo. Y entonces dice, bueno, sí, enfriaste a todos. Barminan no aleno lo que es enfriar. Borolam no puede soportar. Timchet Zeher Amalek. Hay que borrar el Zeher de Amalek. ¿Cuál es el Zeher de Amalek? Que la persona enfríe cosas que las personas ya están conmovidas. No podemos soportar eso. Y por eso le hacen tanto énfasis a Amalek. Porque Hashem no quiere eso, de que una persona enfríe cuando alguien ya está conmovido, alguien está caliente y quiere hacer esto, tú lo enfrías. ¿Cuántas veces vemos unas personas que quieren hacer teshuvah y llegan y se empiezan a poner el tefilim y empiezan a ir a rezar y empiezan a estudiar 1 hora al día? Llega su amigo, ya te hiciste tzadiquito, ya te hiciste mochilón. Pues déjalo, si se está conmoviendo, está acercándose, no lo enfríes. Es Amalek la persona que enfría. Timchet Zeher Amalek. Y Tro vio eso. ¿Cómo hay gente que enfría? Y Tro no pudo soportar. ¿Qué es lo que vio? Vio Kriyat Yansuf. Y Milchemet Amalek. Vio también que hay gente que puede enfriarse. Dice, yo no voy a ser como ellos. Y fue como se acercó al pueblo de Israel. Botay, hay una pasuk muy interesante en las perashot de Haye Sarah. Dice, Kol asher tomar eleja Sarah, shma bekolah. Todo lo que te diga Sarah, escucha en su voz. Así le dijeron a Abraham, que escuchen la voz de Sarah su esposa. Rabotay, en la gramática, en el hebreo, no se dice Shema bekolah, tenía que decir Shema lekolah. En hebreo es escucha su voz, escucha a su voz. Shema bekolah quiere decir escucha en su voz. ¿Qué quiere decir escuchas en su voz? ¿Desde cuándo nosotros escuchamos en la voz? Nosotros escuchamos la voz, no en la voz. ¿Qué quiere decir aquí la Torah Shema bekolah? Entonces se puede decir una de las claves y una de las llaves para el Shalom Bayit, para que una persona tenga un matrimonio feliz, es meterse a la voz de la mujer, indagar qué fue lo que te tiene. ¿Cuántas veces llega la mujer y dice, me duele la cabeza, estoy muy cansada? ¿Qué le dice el esposo? Bueno, hay unas aspirinas ahí, vete a dormir, mañana estás como nueva. Gracias, querido esposo. ¿Tú crees que tu esposa necesita oír eso de ti? Que ella no sabe que con pastillas y con aspirinas le va a quitar el dolor de cabeza. Que no sabe que si está cansada, si se duerme ya el otro día se despierta con fuerza. No te necesita a ti para que le des este tipo de soluciones. Eso quiere decir que ni la escuchaste. Cuando ella te dijo me duele la cabeza y le dice sí, tómate una aspirina, ni la escuchaste. Shema bekolah, entra a su voz, entra, indaga. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué? ¿Qué te duele? ¿Qué fue lo que hiciste hoy? Y alábala, muy bien, si yo también, si estuviera como tú, con tantas cosas, con los niños, con la limpieza, yo también estaría así. Vamos a cenar, ven, te doy algo, tómate, te doy un té, hazle un té, algo. Pero eso de que vete a dormir o tómate una pastilla, quiere decir que no escuchaste otra vez. Vaishma Yitro, escucha es hacer, escuchar es tener efecto en lo que estás escuchando. Eso es Vaishma Yitro. Que indagues en lo que te dijo, Shema bekolah, entra en su voz, no nada más escucha su voz, sino entra en la voz, Rabotay. Y con esto termino. En una ocasión había un rab que se llamaba Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin era una de las personas que más se dedicaban a lo que es el Shalom Bayit, a lo que es el matrimonio de la familia. Y la gente venía con él a hacer consultas, que le diga cómo tiene que comportarse aquí y allá. En una ocasión, entre paréntesis, él una vez fue al doctor y dijo, doctor, nos duele el pie de mi esposa. Dice, ¿cómo que nos duele? Dice el doctor, qué bonitas palabras escuché. Nos duele el pie de mi esposa. Porque si a tu esposa le duele, a ti también te tiene que doler. Ese era Rav Aryeh Levin. En una ocasión vinieron con él y le dijo una mujer, le dijo, jajam, mi esposo me insulta, mi esposo no me quiere, mi esposo hasta me pega. Dice el jajam, ¿de veras tal grado? Dice, sí, no lo aguanto, ya no lo aguanto. Dice el jajam, dijo, mira, si voy a ir a hablar con él directo, vas a ver que tú me mandaste. Y te va a ir peor, Ahorita te va a decir, todavía me acusas con los rabinos. ¿Qué hizo? Dijo, en una derashá, voy a hablar de este tema y yo sé que él va a estar sentado ahí y voy a dirigir toda la derashá, toda la plática a esta persona. Y así fue. Estuvo hablando y hablando del matrimonio y citó lo que dice el Rambam, Maimónides. Tzivu jajamim shi'adam mechabedet ishto yoter migufo ve'ohava kegufo. Los jajamim nos dicen que hay que querer a una persona, hay que amar a la mujer y hay que respetarla más que a uno mismo. Y todo estuvo alargando del tema del matrimonio.
Dice que acabó y vio como el Señor se paró y se fue. Y había otro que se llamaba Rabbi Zalman Meltzer, que era hoy, ese día, en ese entonces era el más supremo que había en el Gadol Hador. Se paró y le dijo: Jajam, gracias por este jizuk tan grande, gracias, Dios me conmovió mucho, de aquí en adelante voy a mejorar mi manera de respetar a mi esposa. Le dice Rabbi Levin: pero yo no hablé para usted, ojalá que todos tengamos el Shalom Bait que tiene usted. Yo hablé para otra persona, pero cuando acabó se paró y se fue. Esa persona escuchó, tal vez sí escuchó, pero no le entró nada. Esta persona que no le entró nada quiere decir que ni escuchó. ¿Para qué estuvo ahí sentado nada más? Rapotá, es lo que estamos diciendo. La shmiá, una persona que escucha, es cuando tiene efecto a lo que escucha. Si una persona se para de la derashá y dice, bueno, muy bonito, y ahí quedó todo, quiere decir que no escuchó. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cuando decimos Shema Israel, es escucho, pero voy a cambiar, voy a ser otra persona. Eso quiere decir escuchar, Rabotai. Bezrat Hashem, que tengamos este jizuk a nosotros, cada quien nos fortalecemos en esto, que escuchar las cosas, y cuando escuchemos cosas y nos estremecemos, cambiar en eso y ser otra persona. Gracias, Shabbat Shalom.